Señor y Dios nuestro, te damos gracias esta noche porque podemos estar aquí en esta casa de oración. Te rogamos que, como lo has hecho en los días pasados, tu Santo Espíritu se manifieste. El tema de hoy es un tema crucial para muchas vidas. Tú eres el único que puedes tocar lo más íntimo de nuestro corazón. Espíritu de Dios, manifiéstate esta noche. Pero sobre todo, úsanos a todos, inspíranos y guíanos en el estudio de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Prácticamente estamos cerca del fin de todas las cosas. Por las profecías que hemos estudiado, estamos llegando cerca al final. Durante estas 2 semanas hemos hablado de lo que el enemigo está tratando de hacer para evitar que un pueblo se prepare para la venida de Jesús. Dentro de las cosas que vimos que el enemigo ha hecho, porque él sabe que le queda poco tiempo, es que el enemigo, recuerden, levantó 3 bestias. La bestia del abismo, la bestia del mar y la bestia de la tierra. Las 3 ya han actuado y todas han aparecido con más fuerza a partir del 6º sello del Apocalipsis. Vimos también a través de estas 2 semanas de que el enemigo va a sellar su gente, le va a poner una marca. Pero es una marca coercitiva, una marca que te la pones o te mueres. Va a tratar de matar a aquel que no quiera dejarse poner la marca. Pero vimos también de que Dios no se va a quedar callado, sin duda que no. Dios va a sellar a su pueblo. Dios tiene un sello para todos sus santos. Estudiamos qué tiene que ver ese sello, con qué tiene que ver. Pues bien, falta lo último que el enemigo va a hacer. Ya está perdido. Ayer estudiamos las plagas. Lo que se viene son las plagas. Imagínense lo que el diablo va a hacer en el tiempo de la 6ª plaga. Está loco. Él ha perdido la razón. Él cree que aún puede ganar. Pero mire lo que va a hacer en el tiempo de la 6ª plaga. En el tiempo de la 6ª plaga, saca a todas sus bestias juntas de una sola. Porque es que todas las bestias han venido actuando por épocas, por periodos. La bestia de la tierra duró 1260 años dominando la tierra, luego vino esa bestia del abismo durante la época de la Revolución Francesa, la bestia de la tierra que surge en la época del 6º sello, pero ya en la 6ª plaga saca a sus 3 bestias de una sola, un solo golpe las 3. Y no solamente ellas, sino lo que la Biblia llama en Apocalipsis 17:3, 10 cuernos. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 17:3. Dice allí: vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias. Aquí las bestias cambian de ropaje. Una de las bestias ahora se presenta como una gran ramera. Recuerden que eso de bestia y ramera son títulos. No existe un ser tal, no existe una bestia así. Simplemente es una descripción de los reinos que se levantan en los últimos días. De modo que ese reino está sentado, una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Ahí estamos viendo ya 2 reinos. Estamos viendo a la bestia de las aguas, está sentada sobre la bestia del abismo. Vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, y esa bestia escarlata estaba llena de ¿qué cosas? De nombres de blasfemia. Y esta bestia escarlata tiene 7 cabezas. ¿Y cuántos cuernos? 10 cuernos. Y dice Apocalipsis 17:12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Qué interesante. 10 reyes. Y ojo aquí para asombrarnos un poco más, que aún no han recibido reino. O sea, estos 10 reyes todavía no han recibido el reino en la tierra. Son 10 reinos. Pero les doy una buena noticia. Algunos no la ven. Otros tal vez veamos la buena noticia. Pero esto es para el que tenga buen entendimiento. Mire lo que está diciendo acá. Pero por 1 hora. ¿Por cuánto tiempo? Por 1 hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Estamos notando? Estamos notando aquí varias bestias y estamos notando aquí ahora a los 10 reyes y todo. Y mira lo que está diciendo, que los 10 reyes van a recibir la autoridad, ¿por cuánto tiempo?
por una hora. Algunas personas o algunas traducciones mejor de la Sagrada Escritura dice que no es exactamente la expresión una hora, sino que es por un corto periodo de tiempo. Mejor todavía que diga así. Mejor que diga por un ratito. Me gusta esa traducción también, pero también me gusta esta otra, una hora, porque resulta ser que en la profecía una hora equivale a 15 días. Eso son buenas noticias, ¿saben? ¿Por qué son buenas noticias? Porque si es una hora en profecía, si son 15 días, ¿es un tiempo breve o no es un breve tiempo? Es un tiempo cortito. Quiere decir que los últimos días de la tierra ya, cuando se pone lo más terrible, como dicen, lo tupido, cuando está lo más grave, lo gravísimo, cuando está a punto de ocurrir la gran matanza, una cosa impresionante en toda la tierra, esos eventos de esos últimos días solo duran 15 días. ¿No les pareció una buena noticia? Mucha gente va a ser puesta en cárceles y abandonados para que se mueran de hambre. ¿Cuánto tiempo podría una persona aguantarse en un lugar oscuro, encerrado y no morirse de hambre? Yo digo que 15 días es un buen tiempo, ¿no? No se muere la persona, se morirá por allá a los 50, 60 días se muere. Pero si no son 15 días y se opta por la otra traducción que es por un corto periodo de tiempo, pues es lo mismo, poquito tiempo. No tiene caso que la sexta plaga dure demasiado tiempo. ¿Para qué ya? A ver, ¿quién se arrepiente? Anoche estábamos estudiando que en el tiempo de las plagas ninguno se arrepiente. De modo, ¿quién le va a predicar? Nadie. ¿Quién lo va a tratar de convencer? Nadie. Ya no, nadie se va a convertir más porque estudiamos ayer que el que es justo ya es justo y el que es inmundo sigue practicando la inmundicia. O sea, no tiene sentido, no tiene caso que esto dure mucho tiempo. Los hijos de Dios andan huyendo por todos los lados porque como se puso la marca a la bestia y se están buscando a aquellos que no quieren adorar la imagen para matarlos, pues ¿qué tienen que hacer los hijos de Dios? Huir. Huir. ¿Por cuánto tiempo podría estar una persona huyendo? Huyendo y escondiéndose en un mundo satelital, en un mundo de microchips, en un mundo impresionante. Bueno, todo eso no importa, porque tal como ocurrió en el tiempo del antiguo Egipto e Israel, Dios es capaz de colocar una nube de fuego o una columna de nube que se interponga entre los satélites y nosotros. Dios puede provocar una tormenta solar y de hecho, en el tiempo de las plagas, recuerden que cae granizo sobre la tierra, dice que el sol quema mucho más. Estamos hablando de explosiones solares impresionantes que arruinan todos los sistemas de comunicación. Oiga, está bonito eso, ¿no? Ustedes saben que una explosión solar que provoca, alteran todos los medios de comunicación, celulares y todo. Estos días hubo una explosión solar, pero no se sintió mucho. Pero imaginen aquellos días cayendo granizo del tamaño de 40 kilos de peso a la Tierra. ¿De qué sirven todos los satélites, los GPS y todo lo que tengan? Y aunque nos hayan puesto un microchip por ahí disimuladamente, no nos van a encontrar. Dios va a hacer que su pueblo sea oculto. El único lugar seguro, como estudiábamos, será bajo las alas del Omnipotente. No tenemos nada que temer, pero esta es una buena noticia en medio de tanta desgracia que viene en la época de las plagas. Todavía no están cayendo las plagas. Eso lo aprendimos ayer. No estamos en el tiempo de las plagas. ¿Por qué no? Porque todavía venimos a las conferencias y todavía algunos se arrepienten, todavía algunos se entregan a Cristo. En el tiempo de las plagas nadie se entrega a Cristo ya. Mientras la conciencia todavía nos hable, hay tiempo de gracia. Todavía hay oportunidad, pero no hay que dejar pasar el tiempo, porque nadie sabe cuándo se va a acabar todo esto. Pero bueno, de todas maneras, dice que si es por un cortito tiempo o es por 15 días, les digo esto porque existen varios manuscritos, algunos manuscritos del Apocalipsis dan a entender que es un tiempo muy breve, pero hay otros manuscritos que dicen una hora. Entonces, cualquiera de los dos no importa. Será muy corto el tiempo. Pero una cosa sí les digo yo. 15 días bajo la persecución más atroz en la tierra. Eso está como medio difícil.
¿Va a ser difícil o no? Pero hay buenas noticias. A pesar de todo esto que están tratando de hacer, porque dice Apocalipsis 17:13. Apocalipsis 17:13 dice de que estos reyes tienen un mismo propósito. ¿Y cuál es su propósito? Entregarle su poder y su autoridad a la bestia. O sea que la van a poner otra vez en lo más alto. Le van a entregar su autoridad y su poder. Y dice que pelearán contra el Cordero. El tema hoy se titula la batalla del Armagedón, ¿no? Y aquí donde tenemos que aclarar, algunos piensan que la batalla del Armagedón es un gran conflicto entre los rusos invadiendo Israel, literal, y los chinos y los americanos, y Dios interviene, y entonces ocurre un rapto, o antes de eso ocurrió el rapto. Hermanos, nada de eso es bíblico exactamente. Mire, aunque se menciona en la Biblia, no necesariamente es bíblico. Aunque se usen versículos, no necesariamente es la verdad de Dios. Porque acuérdense de que el diablo usa la Biblia. Y el diablo se atrevió a sacarle la Biblia a Cristo Jesús. Y el diablo usa la Biblia para respaldar sus mentiras. Y si no, ¿cómo hace para engañar a todos los habitantes de la tierra? La verdad tiene que parecer tanto al error para que funcione o no. El error, perdón, corrijo, al revés. El error se tiene que parecer tanto a la verdad para que funcione el error. Porque si el error es muy obvio, nadie va a creer. Pero se necesita que el error sea casi tan perfecto que la gente cae mansita. Pero es aquí donde Dios quiere gente fiel y gente con discernimiento espiritual. Dice Apocalipsis 17:14 que todos los reyes de la tierra pelearán contra el Cordero. Entonces, ¿la batalla del Armagedón es por asuntos de petróleo? ¿Es por asuntos de Israel? Aquí no dice que están peleando contra Israel. Pero muchos nos han tratado de enseñar, y eso está muy bien para las películas de Hollywood. De hecho, hay muchas películas de Hollywood que hablan de esa gran tribulación final. Y hablan del rapto y Left Behind, esas películas, dejados atrás. Y toda esa serie de películas están bien para Hollywood, pero eso no es bíblico. Realmente eso no es bíblico. Miren, hermanos, aquí dice que ellos van a pelear es contra el Cordero, no dice contra Israel. Y dice que el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores, y Él es el Rey de reyes, y los que están con Él, ¿cómo se llaman? Los llamados, los elegidos y los fieles. Estamos notando las tres características: llamados, elegidos y son fieles. Y dice que los congregó en un lugar que se llama en hebreo Armagedón. Y la palabra Armagedón se traduce el Valle de la Matanza, donde vino una gran matanza impresionante. Y dice en Daniel 12:1 que en aquel tiempo se levantará Miguel. Qué interesante, el mismo que derrotó al diablo en el cielo. Porque cuando hubo una batalla, la batalla del Armagedón no es una sola batalla. La guerra, vamos a decir, la guerra del Armagedón tiene varias batallas. Es como una guerra mundial, tiene varias batallas. En la guerra del Armagedón, la primera batalla fue en el cielo, donde el diablo se rebela contra Dios. Y en ese gran conflicto había dos comandantes. ¿Quiénes eran los dos grandes comandantes? El uno era Dragón, el dragón Satanás, con sus ángeles, y el otro era Miguel, dice Apocalipsis 12. Y Miguel, en la batalla que se produjo en el cielo, en la primera gran batalla, Miguel derrota al dragón y lo arroja a la tierra. Ahora, en la penúltima batalla, que ocurre cuando Cristo venga a las nubes de los cielos, ¿cómo llama Daniel al que viene en las nubes de los cielos? ¿Cómo lo llama? Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel otra vez. El mismo que venció al diablo en la primera batalla, ahora viene comandando todas las huestes celestiales para derrotar al diablo una vez más. Esta es la penúltima, porque hay una más. Falta la última parte o etapa, pero ¿ustedes quieren saber cuándo es esa última etapa? Tiene que ir mañana. Hoy no les puedo hablar de eso, ni modo. Saldríamos a las 11 de la noche. Entonces, dice, en aquel tiempo... bueno, vuelvo a leer.
En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. En aquel tiempo será libertado tu pueblo, los que se hallen escritos en el libro. O sea que la última batalla en la tierra, de la batalla del Armagedón, para cuando Cristo venga, ¿Cristo a qué viene? A liberar a quiénes. A todos los que se hallen escritos en el libro. Cuando Cristo viene, cuando Miguel se levante y venga, es para liberar a quiénes. A todos los que se hallen escritos en el libro. Pensemos un poquito. Esto es para reflexionar. Esto tiene palabras muy profundas. Porque si entendiéramos esto que está diciendo acá, se nos van a salir un montón de ideas por ahí que algunos tenemos, o algunos tienen. Los que enseñan que cuando esto ocurra será para liberar al pueblo de Israel que va siendo atacado por el anticristo, engañado, y los rusos y los chinos y todo eso, ¿cómo explicamos lo que dice la parte final de Daniel 12:1? Que cuando Miguel se levante, será para libertar a su pueblo. Todos los que se hayan escritos en el libro. Que yo sepa, ese libro se está escribiendo desde el tiempo de Adán y Eva hasta los últimos días. Esta batalla de Armagedón en esta fase no es para liberar al pueblo judío, es para liberar a todos, ahí no dice a los judíos solamente, sino a todos los que se hayan escritos en el libro. No sé si me hago entender. De modo que el último gran conflicto no va a ser un conflicto que porque el anticristo surge en Jerusalén o surge en Roma y el anticristo es un judío, que el anticristo, ese judío engaña a los judíos y los vende y por eso es la batalla del Armagedón. No, eso es Hollywood, eso no es Biblia, eso es puro Hollywood, no es Biblia. El último gran conflicto no va a ser porque los judíos sean engañados. El último gran conflicto es simplemente porque el diablo puso marca a toda su gente y hay un grupito de rebeldes que no se dejan poner la marca. Y comienzan a caer las plagas sobre la tierra. Y todos los habitantes de la tierra comienzan a culpar a ese grupito que no recibió el sello de la bestia. Los hacen culpables de todas las desgracias en la tierra. Son los únicos rebeldes que no veneran a la imagen, que no adoran a la bestia. Y esos hay que aniquilarlos. Ahora, todos los ejércitos de la tierra, la Interpol y la CIA, el FBI, toda la Scotland Yard y todas las policías del mundo, estarán detrás de los hijos de Dios tratando de capturarlos en donde quiera que estén. Cuando se da el día en que hállenlos vivos o muertos o mátenlos, es cuando Miguel se levanta. El pueblo de Dios escapando, huyendo, ya no queda donde esconderse, ahí Miguel se levanta y libera a su pueblo. No es un asunto de petróleo, es un asunto de ¿qué? De fidelidad a Dios o no fidelidad a Dios. Tiene que ver con obedecí los mandamientos de Dios o no los obedecí. O recibí la marca de la bestia o recibí el sello de Dios. Eso es lo que provoca esta batalla. Y ese mismo día, el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué pasa con los muertos? Los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, según Pablo, va a haber gente que va a estar viva cuando Cristo venga. Y esto no va a ser algo así invisible que nadie lo va a notar. Quiero decirles que esto no va a ser secreto. Ese rapto va a ser visible. Porque dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. De modo que cuando Cristo venga, o Miguel, como lo menciona acá, venga a la tierra, no va a tocar la tierra, va a quedarse en las nubes y en lo alto en las nubes mandará a sus ángeles para que junte a todos los salvos de todos los lugares del mundo y todos los santos que han muerto desde Abel el justo, desde Abel hasta el último día, se levantan de las tumbas y son arrebatados juntamente con los vivos y llevados a las nubes para encontrarse con Cristo, pero fuera de la atmósfera de esta tierra. ¿Y qué va a pasar con los que quedan aquí en la tierra? Póngale mucho cuidado. Andan enseñando que después del rapto hay una segunda oportunidad.
es lo más peligroso, nocivo, engañoso que yo he podido escuchar en mi vida. Cuando Cristo resucite a los muertos y se lleva a todos los santos de esta tierra, no habrá una segunda oportunidad. Algunos andan enseñando la segunda oportunidad, pero no va a ser. ¿Por qué? Recuérdense que dice Romanos 15:4. Ya nos lo tenemos que saber de memoria. ¿Cómo dice Romanos 15:4? No se lo voy a poner ahí. Porque las cosas que se escribieron antes. ¿Las cosas que se escribieron cuándo? Antes. Para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para nuestra qué? Enseñanza. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ok, las cosas que se escribieron antes. A ver, el diluvio. ¿Eso se escribió antes o no? La historia del diluvio. En la historia del diluvio, Dios manda hacer un arca. Y cuando Noé entra en el arca, junto con su familia y los animales, y Dios cierra la puerta del arca, y se desata esa tormenta, agua que salía de la tierra y agua que venía de los cielos, y se provoca una inundación. Dígame, después de que la puerta se cerró, ¿hubo una segunda oportunidad? La gente que se quedó fuera del arca, ¿tuvieron otro chancecito más? ¿Hubo una segunda oportunidad? ¿Qué dice la Biblia? Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Hermanos, no se dejen engañar con la idea de que habrá una segunda oportunidad. Ese es un plan maestro del demonio para hacer que mucha gente diga, ay, bueno, gracias a Dios, va a haber un segundo chance, en la segunda yo ya me voy. No es así. Ese es un engaño satánico. Esa doctrina del rapto secreto se la inventó el enemigo para hacer que la gente quede desapercibida. Por eso hemos estudiado, ayer estudiamos, si hoy oímos la voz del Señor, es hoy que nos tenemos que entregar. Tú no puedes dejar para un día después del rapto entregarte al Señor. No, no va a ser. Cuando el Señor rapte su pueblo a la tierra, será visible, no será secreto. Todo ojo lo verá. Y no habrá una segunda oportunidad. No la habrá. Porque en el diluvio no hubo una segunda oportunidad. Después de que la puerta se cerró, el que quedó fuera de la puerta, todo el mundo pereció. Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Otro ejemplo, Sodoma y Gomorra. Cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego, ¿hubo una segunda oportunidad para los habitantes de Sodoma y Gomorra? ¿O será que cuando el Señor rapta, saca y fue visible, ellos no se esfumaron? Cuando los ángeles vinieron a Sodoma, vinieron a buscar a Lot y lo agarraron de la mano y lo sacaron de Sodoma, ¿o no? Cuando Cristo venga, enviará a sus ángeles y los ángeles buscarán a cada persona, los tomarán de la mano y los sacarán de esta tierra, porque a esta tierra le va a pasar lo que le pasó a Sodoma. Fuego descenderá sobre la tierra, pero los que los ángeles rapten, y eso no va a ser secreto, la gente, los impíos van a ver eso, es impresionante. En Sodoma y Gomorra no hubo un segundo chance para la gente. ¿La oportunidad es cuándo? Ahora. No esperes a un rapto secreto. Entrégate a Jesús hoy en día. Hoy es el día. Los que vivamos, dice Pablo, los que hayamos quedado seremos arrebatados con Él en la nube de los cielos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Pero, ¿qué va a pasar aquí en la tierra? Cuando los hijos de Dios sean sacados, se consuma el gran misterio de los siglos en la última plaga. Dice 2 de Pedro 3:10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán ¿qué? ¿Se imaginan las temperaturas? Para que los elementos de la tabla periódica en química, ¿cuántos elementos son? 103. Imagínense, para que todos los metales, metaloides, gases y todo se deshagan, no que cambien de forma, se deshagan. Tienen que ser unas temperaturas la cosa más horrenda. Pero los hijos de Dios habremos sido sacados de la tierra. Ningún hijo de Dios va a perecer. Y los que se quedan no van a tener una segunda oportunidad. No van a tener una segunda oportunidad. Ahora es el día.
La tierra y las obras que en ellas hay serán ¿qué? Quemadas. Por eso, la gran advertencia del tercer mensaje del Apocalipsis. Es lo que está diciendo. Si alguno adora a la bestia, si alguno adora su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, este también, subrayen ahora, momento de subrayar, estas personas les va a tocar que beber un trago muy, más que amargo, mortal. Beberán el vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Pero ojo, yo no quiero meter miedo esta noche en el tema, no. Recuerden que estos temas son para creyentes, no para incrédulos. Los incrédulos esto no lo saben. Los creyentes son los afortunados, los bienaventurados, los que leen, oyen y guardan lo que se está diciendo. No tenemos nada que temer. Este tema no es para los que estamos aquí. Este sí es para nosotros, ¿en qué sentido? En que nos va a reafirmar nuestra fe y nuestra alegría y gozo. Pero estas cosas tan terribles que están diciendo aquí son para quiénes, para aquellos que no quieren saber de Dios, que rechazaron a Dios, rechazaron el Espíritu Santo, rechazaron la verdad, rechazaron la palabra. Espero que ninguno de los que está aquí sea uno de esos. Bueno, ¿qué es lo que van a beber? El vino de la ira de Dios. ¿Qué es eso del vino del fuego y azufre? ¿Qué es eso? ¿Qué será eso? Bueno, dice Apocalipsis 14, acabamos de mirarlo, que qué es lo que Dios tiene en su mano derecha. A ver, vamos a poner el versículo otra vez. Dice que esa persona beberán el vino de la ira de Dios que está vaciado en la copa de su ira. Dios es el que posee esa copa. Y un día Dios, ¿qué va a hacer con su copa? Va a hacer esto. Y cuando Dios voltee su copa, una simple gota que toque la tierra, ¿qué creen que va a pasar? Cosas impresionantes, como por ejemplo ¿qué? Miren, cuando esa gota caiga, se provoca en la tierra un lago de fuego y azufre. Y miren por ejemplo, ¿quiénes van a ser arrojados allí? Esto ocurrirá cuando Cristo venga. Apocalipsis 19:20. La bestia, ese reino que dominó la tierra, fue apresada y con ella el falso profeta. El falso profeta es la bestia de la tierra. Estas son las dos bestias, las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen, y los dos fueron lanzados vivos, ¿cómo lo llama aquí? El lago de fuego que arde con azufre. ¿Qué elementos tiene la copa de la ira de Dios? ¿Qué elementos tiene? ¿Se acuerda que tenía la copa? A ver, vamos a regresar 2 textos atrás. Según Apocalipsis 14, 10 y 11, ¿qué es lo que tiene la copa de la ira de Dios? Dice, serán atormentados con fuego y azufre. La copa de la ira de Dios tiene 2 elementos. ¿Cuáles? Fuego y azufre. Muy bien. Pues ese lago, ese fuego y azufre, cuando Dios voltee su copa, se forma un lago impresionante en la tierra. La tierra toda se vuelve un lago de fuego y azufre. Y en ese lago de fuego y azufre es que la bestia y el falso profeta son arrojados. Pero no solamente ellos. Mire lo que dice Apocalipsis 20:10, el diablo también. El diablo un día va a ser lanzado en ese lago de fuego y azufre. Donde estaban también es quién, dice acá, donde también estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Pero yo quiero hacerles una advertencia acá. El lago de fuego y azufre ocurre cuando Cristo venga la segunda vez, pero no es el lago de fuego y azufre definitivo. Hay uno más. Y para eso hay que venir mañana. Porque mañana hablaremos de ese otro más, que es el último lago de fuego y azufre. Pues bien, dice que el diablo también será arrojado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta. Ahí están los 3. Yo quiero decirles que realmente el diablo es la bestia del abismo. Esas otras las identidades del diablo.
Él usó primero una bestia al abismo, que fue en la época de la Revolución Francesa, pero en los últimos días el propio diablo se va a hacer manifiesto en la tierra. Y no tengo tiempo para explicar un poco esto. Pero si ustedes leen segunda epístola de Tesalonicenses, el capítulo 2, léanse la segunda epístola de Tesalonicenses 2. Allá dice de que el diablo se va a aparecer en la tierra imitando la venida de Cristo. El diablo será visible y tomará la apariencia de, como si fuera Cristo. Pero es realmente la bestia del abismo. La bestia del abismo disfrazada de Cristo en su segunda venida. Tratará de imitar la venida de Cristo. Anoten 2 Tesalonicenses, ¿qué? 2. Ahí lo dice. Y saben, estos tres que en los últimos días se aliaron, la bestia del abismo, la bestia de la tierra y la bestia del mar, los tres ahora están compartiendo el mismo destino. Ahí están los tres en el lago de fuego. Y dice que serán atormentados día y noche para siempre jamás. ¿A ustedes les gustaría vivir, a cuánto nos gustaría vivir en el cielo? A ver, ¿a cuántos? En una tierra renovada, ¿cuánto nos gustaría? Y si nos gustaría cuando salgamos allá de la ciudad santa y vayamos para nuestras casitas en la tierra nueva, por el camino pasar por el lago de fuego y ver allí al diablo quemándose. ¿A usted les gustaría vivir en el cielo así, en la tierra nueva así? Y allá se está quemando la comadre por rebelde. ¿No? Y de pronto, tristemente, algún hijo, ¿a usted le gustaría? ¿O uno de sus padres, alguno de sus tíos? ¿A usted le gustaría ver gente quemándose ahí? Entonces, ¿cómo entendemos esto que dice la Biblia? Que serán atormentados día y noche para siempre jamás. Esta doctrina del tormento eterno es otra de las doctrinas del demonio, para tratar de que la gente se atormente y la gente, si busca a Dios, sea por miedo. Y ahí le están dando la razón al diablo. Porque el diablo, una de las acusaciones de él es que la gente le obedece a Dios por miedo. Y él quiere que gente se convierta por miedo. Y quiero decirles que el miedo no produce verdaderas conversiones. Solo produce terror y temen a Dios solo por miedo, pero no aman a Dios realmente. Dios no quiere que la gente se convierta por miedo, sino por amor. Por amor. Eso es lo que Dios quiere. Y dice además en Apocalipsis 20:15, que el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. Oiga, está terrible esto, ¿no? ¿Quiénes están en el lago de fuego un día? El demonio, los demonios, sí. La bestia, el falso profeta y todos aquellos cuyos nombres no estén en el libro de la vida. Ok, ¿cuál es la parte que nos corresponde a nosotros, que nos interesaría a nosotros saber? Lo del diablo no nos importa. La bestia y el falso profeta tampoco. Lo que nos debe importar esta noche es si mi nombre está escrito en el libro de la vida o no. ¿Cómo hago yo para saber si mi nombre está escrito en el libro de la vida? Esa es ahí la pregunta. Esa es la pregunta clave. Bueno, dice en Mateo 25:41 que cuando el Señor venga a la nube de los cielos va a separar como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Cuando Cristo venga a la nube de los cielos, Él ya sabe quiénes son ovejas y quiénes son cabritos. Porque el juicio se ha hecho con anticipación a su venida. Y el Señor le va a decir a los de la izquierda, que son los cabritos, lo representa con los cabritos, les va a decir, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pastor, ahí está diciendo fuego eterno. Y usted me está diciendo que, ¿cómo es eso? ¿No va a haber fuego eterno? ¿No hay un infierno donde la gente se esté quemando? Quiero decirles que ahora no existe infierno. En este momento no hay. No hay nadie quemándose en ningún lugar. Nadie. Todos los que están muertos están en el polvo. Muertos. Esperando el día en que Miguel se levante. Porque si usted lee en Daniel 12:1 y 2, dice que cuando Miguel se levante y libere su pueblo, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, unos se despiertan para condenación y otros para vida eterna. O sea, en este momento no hay nadie padeciendo en el fuego. El infierno, tal como nos lo han enseñado, no es bíblico. Pero si hay un lago de fuego, no confundamos. Aquí dice que es fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Que yo sepa, el único que es eterno es Dios, ¿o no?
Entonces, si el fuego es eterno, entonces el fuego es Dios. ¿Será que el fuego tiene los mismos atributos de Dios? ¿Qué es este fuego? Fuego eterno. Lo que está diciendo que es fuego que sale del eterno. Dios es el eterno. Y el fuego que Él genera proviene de un ser eterno. Pero ¿será que el combustible, las personas son eternas? ¿Los seres que se van a perder son eternos? Oiga, si son eternos, el diablo tenía razón. Porque el diablo le dijo a Eva al principio, tranquilo, peque que no moriréis, le dijo. Cuando nosotros enseñamos que las personas que se pierden se van a quemar eternamente, o como se dice en latín, por secula seculorum, o sea, por los siglos de los siglos, estamos diciendo de que los impíos son eternos, como Dios es eterno. Y que ni siquiera el fuego de Dios los puede destruir. Entonces, ¿tenía razón el diablo o no? O sea, ni siquiera Dios va a ser capaz de destruir al diablo. Sino que, bueno, alguien dirá, pero no, es que Dios lo va a atormentar día y noche. ¿Ese es el Dios que nosotros conocemos? A ver, yo quiero por aquí ver uno de los chicos, a ver, ¿no vino mi amiguito? No vino mi amiguito. A ver, alguno de los jovencitos aquí, algún jovencito, se lo llevaron todos. A ver, una de las chicas, de los chicos, de las chicas más chicos que estén aquí, que quiera venir un momentito acá. ¿Tú quieres venir? Bueno, está bien, ven para acá. Ven acá, ven, ayúdame, hija. No, venga aquí, venga, acompáñame aquí, pues. Yo bajo para que no tengas que subir. ¿Cómo es que tú te llamas? Raquel. Raquel. ¿Cómo se llama tu mamá? Marta. Marta. ¿Y tu papá? Pedro. Pedro. ¿Dónde están Marta y Pedro? Oh, están aquí. Muy bien. Entonces tú eres Raquel. Raquel, tranquila, no te preocupes que nada te va a pasar. Tranquila. Vamos a suponer que un día Raquel, tu mamá te dijo, Raquelita, hoy me vas a lavar los platos. ¿Alguna vez te han puesto a lavar platos? Bueno. Pero un día Raquelita, este es un ejemplo, it's not true, ok? Don't worry about it. Un día Raquelita dijo, ay, pero ¿por qué yo? ¿Tú tienes más hermanitos? Ok. ¿Más grandes? ¿Cómo se llama el más grandecito? Daniel. Entonces Raquelita le dice a la hermana Marta, a la mamá le dice, pero mami, ¿por qué yo? ¿Por qué no pones a Daniel a lavar los platos? No, te dije que eres tú la que me vas a lavar los platos y me hace el favor, cambia esa cara, sonría. Y me vas a lavar los platos. Y allá ella se va y empieza a lavar los platos y en una de esas, por estar así con coraje, enojado, ¡juash!, se le resbala un plato que se lleva un vaso por delante y se lleva otro plato por delante y rompe 3 de un solo golpe. Uy, entonces la mamá dice, sí, ¿estás muy enojada? Espera que llegue tu papi. Y cuando llega el papá, la mamá le cuenta, mira lo que hizo Raquel. Y el papá le dice, ¿es cierto, Raquel, lo que tú hiciste? Y ya la pobre está asustada. Ella no había que contestar. Entonces, ¿cuántos fueron los platos y los vasos? Todo. Fueron 3 cosas. Ok, muy bien. Vamos para el cuarto. Y allá va tu papá. Se saca el cinto y te dice, alístate. Y llega tu papá y ¡fua! El primero por un plato. Y ¡fua! El segundo por el vaso. Y ¡fua! El tercero por el otro plato. Y tú llorando. Y te me callas. Eso fue como a las 6 de la tarde que el hermano llegó. Esto no es real, ¿no? Es un ejemplo. Eso fue como a las 6 de la tarde y la pobre se quedó. Y no me vas a comer. Y se va la pobrecita ya encerrada en el cuarto llorando. A las 9 de la noche, 8:30 de la noche ya se tiene que acostar. Y el papá entró otra vez al cuarto. Raquel, sí papi, alístate. Y se saca otra vez el cinto. Y ¡fua! 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 Por los 2 platos el vaso.
y se me acuesta, y cuidadito que le escuche que medio llora. Y al otro día por la mañana llega el papá y dice, Raquel, despiértate, levántate. Sí, papi, ahí todavía despertándose, y saca el papá la correa otra vez. Y ¡shua! ¡Fua! Y ¡fua! ¿Pero por qué, papi? Por los 2 platos y por el vaso que rompiste. Y cuando vuelvas, te lo voy a cobrar otra vez. ¿Tú qué piensas de tu papá? Uy, pero tranquila que yo te voy a defender hoy. No, capaz que me ajuete a mí también, me da cinto también. Mire que ella dijo, malo, malo. ¿Y qué piensa la hermana Marta? Allá solita usted encerrada en su cuarto, escuchándolo, viendo lo que pasó. ¿Qué piensa de su esposo? ¿Estuvo bien? ¿Qué piensan los demás aquí? ¿Estuvo bien? Hermano, no haga esas cosas, hermano. No se lo crea. ¿Qué pasa si en la escuela se dan cuenta que está pasando esto? Porque la pobrecita llega ya toda morada, pobrecita. ¿Qué creen que van a hacer en la escuela? Ese plato, ¿cuántos cintazos se merecía? Bueno, con la psicología de este país que dicen que ninguno, ¿no? Pero vamos a suponer, vamos a aceptar que por cosa quebrada un juetazo, un cintazo. Ok, ¿cuántos fueron las piezas que rompieron? 3. Le dieron 3 cintazos. ¿Ya? ¿Está bien o no? ¿Por qué repetirle la dosis? ¿Acaso los platos eran eternos? ¿Cuánta fue la falta que ella cometió? 3 faltas. ¿Cómo puede poder tomar a Raquelita y todos los días estarla castigando por lo mismo? ¿Eso está bien? No está bien, ¿cierto que no? No es justo, ¿no? ¿Cierto que no es justo? Ok, era un ejemplo, pero no lo vuelvas a hacer. Un ejemplo, no, mamita, yo sé que no es cierto. Era simplemente un ejemplo. Ok, ¿qué entendemos de esto? Si los seres humanos no somos sádicos, si los seres humanos no abusamos, miren que la Constitución de este país, por ejemplo, dice de que una persona no puede ser castigada 2 veces por el mismo delito. Una sola vez y no más. Y el castigo que se le dé a una persona no debe ser que vaya más allá de lo que debería ir por su delito. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que dice la Constitución de este país. Entonces, si en este país, si la Constitución, y si nosotros aquí pensamos que castigar por siempre, forever and ever, a una persona, por siempre, por lo que hizo, no es justo, entonces, ¿qué pensamos de Dios? Tu pecado, a ver, ¿cuánto dura tu vida? Tú viviste en esta tierra 75 años. Yo pienso que el castigo es de acuerdo a los 75 años o no, porque va a ser eternamente. Pero pastor, es que está bien, entonces suena muy bonito, pero es que ahí dice eterno. ¿Y qué quiere decir eterno? Oh, pues muy bien. ¿Saben qué quiere decir eterno bíblicamente hablando? La palabra eterno tiene 2 significados. Hay una palabra que se llama aion y otra se llama aion aionios en el original. Cuando la palabra eterno va o se antepone, es un adjetivo de Dios, quiere decir sin principio y sin final. ¿Dios tuvo principio? ¿Dios tiene final? Entonces Él es ¿qué? Eterno. Muy bien. Los hombres, ¿tenemos principio? ¿Pero podemos vivir eternamente? Eternamente en el caso de los seres humanos quiere decir con principio, pero sin final podría ser. La palabra eterno cuando se usa con seres humanos quiere decir no sin principio y no sin final. Quiere decir algo que dura mucho, pero mucho más que durar, está hablando de las consecuencias tan terribles del pecado. Aquí está el ejemplo más sencillo. Mire lo que dice Judas, la epístola de Judas, Judas el bueno, capítulo 1, versículo 7, capítulo único, mire lo que dice. Asimismo también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas de la misma manera se entregaron a la fornicación y a los vicios contra naturaleza y sufrieron ¿qué cosa? ¿Qué fue lo que sufrieron Sodoma y Gomorra? El castigo del fuego eterno. Ok, qué bien. Este es el mejor ejemplo. Dígame,
¿El fuego de Sodoma y Gomorra tuvo comienzo o no? ¿Y tuvo final? ¿O todavía vemos las llamas de Sodoma y Gomorra? ¿Todavía se ven las llamas? Oh, entonces, ¿qué quiere decir fuego eterno? Fuego eterno quiere decir con resultados, ¿qué? Eternos. Cuando se destruye y se muere para siempre. Ahora, hermanos, la muerte no es eterna para nosotros. Todos los que estamos aquí y hemos creído en Cristo, un día podemos morir, ¿no o no? Sí, pero podemos volver a vivir. Claro, porque el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, nosotros no sufrimos la muerte eterna. Pero aquí cuando se está hablando del fuego eterno, se está refiriéndose a la muerte eterna. El que muera a manos de Dios no vivirá para siempre. Ya no vivirá. El que sea destruido por Dios. Y miren ustedes, por ejemplo, en Malaquías 4, 1 al 3, no nos está hablando de un tormento eterno. Miren lo que está diciendo. Es que en eso Dios es amoroso también. Dios es justo. El fuego va a durar mientras dure el combustible. Y cuando se acabe el último pedacito de combustible, se acabó el fuego, no más. Pero la pérdida es ¿qué? La pérdida es eterna. Entonces, ¿qué es lo que es eterno? No es en sí la llama ni el combustible, son las consecuencias. Mira lo que dice, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los malhechores serán estopa. Y ese día que está por llegar los abrazará, y no quedará de ellos, ¿qué cosa? Ni raíz, ni rama, dice el Eterno Todopoderoso. Oiga, no va a quedar ni raíz ni rama. Pero lo que le enseña a uno, por ejemplo, teólogos como San Agustín, o Agustín más bien, él enseña en un libro llamado La Ciudad de Dios, que en el fuego eterno a las personas se les quema un brazo y Dios, por un milagro de Dios, hace que le vuelva a salir el brazo. Y vuelve y se les quema. Pero también por Dios vuelve y le sale el brazo, porque era un ladrón. Y vuelve y le sale el brazo y vuelve y se le quema. Y eso será eternamente. Eso es lo que enseña el famoso teólogo católico Agustín, enseñando el tormento eterno. Eso no es bíblico. Ese no es el Dios que nosotros conocemos. Aquí está diciendo que cuando Dios destruye a los impíos, de ellos no les va a quedar ni raíz para que se vuelva a quemar. Dice, no quedará ni raíz, ni quedará rama. ¿Qué va a quedar del diablo cuando sea arrojado en el lago de fuego? Ezequiel 28, 18 dice, Dios va a sacar fuego del mismo diablo de adentro. Yo pues saqué fuego de en medio de ti que te consumió. Y dice, te puse en ceniza. ¿La ceniza llora? ¿La ceniza suplica? ¿A la ceniza le duele? ¿Te han visto alguna ceniza con dolor de cabeza? ¿Qué pasa con la ceniza? Pues es ceniza. Usted la sopla y se la lleva. La ceniza no siente ya nada. El diablo un día será reducido a ceniza. Y el diablo ya no sufrirá más. El diablo ya no tendrá nada más que ver. Habrá pagado su culpa, ¿o no? Eso es lo que está diciendo el Señor. Y dice, sobre la tierra a todos los ojos que te están mirando, ese va a ser tu final. ¿Saben, hermanos, que esa muerte eterna se conoce también con otro nombre en la Biblia? Se le llama lago de fuego y azufre. ¿Recuerdan qué es lo que Dios tiene en la mano? Una copa. ¿Y qué es lo que tiene la copa? Fuego y azufre. ¿Y sabe cómo llama la Biblia a esa copa de fuego y azufre? ¿Cómo lo llama? Dice Apocalipsis 20:14. La muerte y el sepulcro serán lanzados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Entonces, otro de los nombres del lago de fuego y azufre, ¿cómo es? La muerte segunda. Es la muerte segunda. ¿Quiénes van a sufrir la muerte segunda? Dice Apocalipsis 21:8. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Entonces, ¿qué es el lago de fuego y azufre? La muerte segunda. ¿Qué es la copa de la ira de Dios? La muerte segunda. O sea, Dios es el único que puede provocar la muerte segunda a alguien. Nadie puede producirle a otro ser la muerte segunda. ¿Solo quién? Solo Dios.
Solo Dios, cuando Él la derrame sobre la gente, esa gente sufre la muerte segunda, de esa no se levanta nadie. De la muerte primera nos levantamos todos los que creemos en Cristo. Pero de la muerte segunda se pierden para siempre. No existirán más, dejarán de ser. Y miren qué interesante que Apocalipsis 21 está mencionando los 10 mandamientos, ¿o no? ¿No están ahí implícitos los 10 mandamientos? ¿Quiénes son los que van a ser arrojados en el lago de fuego? Dice, por ejemplo, los homicidas. Ese no es el mandamiento, violaron el mandamiento que dice no matarás. Los fornicarios violaron el mandamiento que dice no cometer adulterio. Los mentirosos violaron aquel mandamiento que dice no levantar falso testimonio ni mentir. En fin. Bueno, hermanos, resumiendo, la copa de la ira de Dios, el fuego y el azufre, el lago de fuego es la paga del pecado. Por eso es que la Biblia dice en Romanos 6:23, la primera parte, la paga del pecado es la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte segunda. En este momento, ¿alguien ha sufrido la muerte segunda? Han sufrido la muerte común y corriente. Y cada caso está siendo revisado por Dios. Y Dios va a resucitar a todo el mundo, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Los que resuciten para vida nunca morirán. Esa es la recompensa. Pero Dios vuelve a resucitar gente para que sufran la muerte segunda, que es la más terrible de todas las muertes. Es una muerte horrible porque tú te vas a dar cuenta, o la gente se va a dar cuenta, que pudieron haber sido salvos, pero por una tontería se perdieron. Le dieron más valor a las tonterías de este mundo. Es la muerte segunda. A partir de este momento pareciera que el tema cambia, pero quiero decirles que no cambia el tema. Lo que viene ahorita es lo más sublime de todo, es algo, no sé qué adjetivo utilizar. Tenebroso, escalofriante, sublime, impresionante, no hay palabras. Y yo le pido al Dios Todopoderoso que nos ayude a entender esta parte. Aún más, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración para que esta parte se nos quede grabada para siempre en nuestros corazones. Oremos. Señor, vamos a estudiar ahorita esta parte. Es lo más sublime. Espíritu Santo, abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, y esto que vamos a estudiar se nos quede grabado para siempre en el corazón. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hace 2000 años atrás, el maestro, después de haber participado del pan y el vino con sus discípulos, minutos antes atrás Judas había salido a venderlo, el maestro se dirige con sus discípulos al Getsemaní. Y cuando iba rumbo a Getsemaní, en más de una ocasión casi que se desploma, casi que se desmaya. Los discípulos tuvieron que sostenerlo. Y cuando llegaron al huerto de Getsemaní, Jesús le dice a sus discípulos por primera y única vez, dice algo como esto. Les dijo, estoy abrumado de tristeza hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Quedaos aquí, ¿qué cosa? Y velad conmigo. Era tanta la tristeza que Jesús estaba sintiendo que se sentía morir o no. Me estoy muriendo de tristeza, está diciendo. Alguien se me ayuda, por favor, allá afuera. Dice, estoy abrumado de tristeza hasta el punto de morir. Y por primera vez el Señor le dice a sus discípulos, quedaos aquí. ¿Y qué cosa? Quedaos aquí y velad conmigo. Quedaos aquí y velad conmigo. Es la primera vez que Jesucristo le pide a sus discípulos que oren por Él. Que oren con Él. Porque casi siempre que Jesús oraba, Él los dejaba y Él se iba a orar solo al monte. Pero en esta ocasión le está pidiendo a sus discípulos que se queden a orar con Él. ¿Qué era lo que le causaba tanta tristeza? Que Jesús se sentía morir. Hermanos, es que lo que Jesús vio cuando estaba de rodillas lo sobrecogió de tristeza. Se sentía que se estaba muriendo. El solo ver esa visión, ¿y qué era lo que estaba viendo? Estaba viendo a su Padre y estaba viendo a su Padre con algo en la mano. ¿Qué es lo que tenía en la mano el Padre? Una copa. El Padre con una copa en la mano. ¿Cuál copa? ¿Cuál copa?
Ve a su padre con esa copa y Jesús se llena de terror, se abruma de tristeza y le dice, y se lo dijo 3 veces, le dijo lo mismo: Padre, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Tiene que ser que yo beba esta copa, Padre? Padre, pero si no hay otra manera que yo tenga que ver esta copa, que no se haga mi voluntad sino la tuya. 3 veces Jesús se rehusó tomar la copa. Y en la tercera, finalmente Jesús decide tomar la copa. ¿De qué copa estaba hablando? ¿En qué otra parte de la Sagrada Escritura se menciona al Padre con una copa, un cáliz en la mano? ¿En qué otra parte? En el mensaje del tercer ángel. ¿De qué copa estaba hablando? Mis hermanos, aquí está hablando de la copa de la ira de Dios. Lo que Cristo está viendo en el Getsemaní es el cáliz de la ira que el Padre tiene preparado con fuego y azufre para dárselo a todos los que se pierdan. Por eso nadie necesita perderse, porque Cristo a la tercera, que fue la vencida ahora sí, a la tercera ocasión, aceptó beberse, ¿cuál cáliz? El cáliz del fuego y azufre. Eso fue lo que Jesús se bebió. ¿Por qué cree que estaba tan aterrorizado? Jesús lo que sufre, lo que Jesús sabe que si Él acepta ocupar nuestro lugar, Jesús se tiene que beber la copa de fuego y azufre de su Padre, y lo que Jesús va a sufrir en la cruz no es cualquier muerte, sino va a sufrir la muerte segunda. Oiga, ¿estamos entendiendo eso? Muchos piensan y creen que lo que Jesús sufrió en la muerte fue un paro cardiorrespiratorio. Eso no es ningún descubrimiento. Toda persona cuando se muere se le para el corazón y la respiración. Jesús no murió a causa de los clavos y a causa del desangramiento, porque Jesús, aunque se estaba desangrando, la hemorragia se detiene por causa de los clavos. Y se murió rapidito. ¿Qué fue lo que mató a Jesús realmente? ¿Qué fue lo que lo mató? ¿Qué es lo que Cristo en el Getsemaní se rehusaba a tomar? La copa. Y no hay otra copa en la Biblia que se mencione donde se muestre a Dios con una copa en la mano, sino la copa de Apocalipsis capítulo 14. La copa de la ira de Dios. Mis hermanos, es tanta la agonía que dice Lucas 22:43 de que un ángel tuvo que bajar para confortarlo, para animarlo. Ese día se sintió solo literalmente, solo se sintió literalmente. Dice la Escritura, allá el Evangelio, Lucas 22:44, que era tanta su agonía que oraba más intensamente y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Para que una persona esté sudando gotas como de sangre, tiene que ser una angustia muy terrible. Con razón que él dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Pregunta, ¿cuándo comenzó Jesús a derramar su sangre? ¿Ustedes creen que la sangre de Getsemaní es menos pura, menos efectiva que la sangre del Calvario? ¿Dónde fue que se decidió la suerte de la humanidad? ¿En la cruz o en el Getsemaní? Sí, desde antes de la fundación del mundo, pero eso estaba en el papel, en el plan. Una cosa es un plan y otra cosa es ya en la realidad. En la realidad, ¿cuándo fue que se decidió la suerte de la humanidad? Porque Jesús antes de venir a la tierra era Dios y Él no podía morir siendo Dios. Dios no puede morir. Pero cuando Él vino a la tierra, fue y nació en Belén. Ni siquiera en el Edén. En el Edén vino como Dios y ahí no podía morir. Y lo que mataron al principio fue un cordero, no fue a Jesús. Pero ese cordero representaba a Jesús en el Edén. De modo que realmente la suerte de la humanidad, no en el papel, sino en la realidad, se decide en el Getsemaní. Getsemaní fue clave. No habría Calvario sin Getsemaní. Por eso, la suerte de la humanidad se resuelve en el Getsemaní. Ya lo que pase de aquí en adelante, Jesús ya lo aceptó. Pero es que Getsemaní fue horrible, horrendo Getsemaní, horrendo. Su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Porque es que, hermanos, el pecado, Jesús está aceptando tomar los pecados de la humanidad.
¿Y qué es lo que el pecado produjo entre Dios y el hombre? ¿Qué fue lo que produjo? Bueno, eso es lo que dice la Biblia, Isaías 59:2, dice, mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. De modo que Cristo sabe que si Él toma esa copa, ¿qué es lo que se va a provocar entre Él y su Padre? Una división. Y su Padre va a tener que ocultar el rostro para no verlo más. Oiga, con razón el Señor Jesús, cerca de la hora nona, cuando está en la cruz, exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Fue real eso o no fue real? ¿Fue real o no fue real? Sí. Lo desamparó literalmente. El Padre no hizo nada para librar a su Hijo del dolor. ¿Por qué? El Hijo aceptó tomar la copa. Oiga, ¿y ustedes qué creen? Que el Padre Celestial va diciendo, anda, tómate la copa, mira, no seas rogado, tómate la copa. ¿Usted no creen que el Padre estaba sintiendo un terrible dolor en su corazón de saber? Imagínate tú como papá, tú mismo dándole a tu hijo una copa con cianuro y tú dándosela a tu propio hijo, ¿cómo te sientes tú? Bueno, hay padres desalmados que envenenan a sus hijos, yo sé. Pero en el caso de Dios, ¿ustedes creen que eso era algo así, que Dios estaba feliz? Por eso dice, de tal manera amó, no dice Jesús al mundo, aunque de hecho Él nos ama a todos tanto, ¿no? Tanto nos amó que fue, digo, tanto amo a esta gente que escojo separarme de mi Padre con tal de que ellos puedan estar con mi Padre. ¿Estamos captando eso? Y de tal manera amó Dios al mundo, el Padre amó al mundo que fue capaz de dar a su Hijo. Hermanos, dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahí no dice de la maldita ley. Nos dice es de la maldición de la ley. Hecho por nosotros, ¿qué? Maldición. Porque escrito está, maldito cualquiera que es colgado en un madero. ¿De qué fue de lo que Cristo nos redimió? ¿De la ley o de la maldición de la ley? Ahí dice de la maldición de la ley. Ahí no dice de la ley. Dice de la maldición de la ley. Y sigue diciendo 2 Corintios 5:21, que al que no conoció pecado, ¿qué? Lo hizo pecado por nosotros. Lo hizo. Pero Jesús no hizo pecado. Pero al haber aceptado nuestra culpabilidad, Él se hizo como si fuera pecador. Pero no lo era. Pero lo hizo pecado. Y dice Isaías 53:6, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y ahora viene la pregunta más terrible de esta noche. ¿Quién le causó la muerte a Jesús? ¿Quién le causó la muerte a Jesús? ¿Quién podía quitarle la muerte a Jesús? Bueno, ¿qué muerte sufrió Jesús? La primera y la segunda, de una vez. ¿Jesús sufre la muerte segunda o no? ¿Sufrió la muerte segunda en la cruz? A ver, ¿de qué muerte es que Cristo nos libera con su sacrificio en la cruz? A ver, ¿de cuál muerte? Ok, entonces no me vayan a decir que de la primera muerte, porque los santos también se mueren, ¿o no? Cristo en la cruz logró el perdón para los pecados. Y los pecados lo que provocan es que muerte, ¿qué? Segunda. La muerte segunda es la paga del pecado. Jesús entonces, ¿qué muerte sufrió en la cruz? Una muerte primera, cualquiera se puede. En las Filipinas hay gente que se hace clavar en la Semana Santa. Cualquiera de nosotros puede hacerse clavar en una cruz. ¿Pedro murió en una cruz clavado o no? ¿Y ustedes creen que por la sangre de Pedro somos salvos? No. ¿Qué muerte sufrió Pedro en la cruz? La muerte primera. Pero Pedro no sufrió muerte segunda. ¿Qué muerte sufrió Jesús en la cruz? Para que su muerte nos salve de la muerte a nosotros. ¿Cuál muerte? La segunda. ¿O no? ¿Quién puede provocar la muerte segunda? Les voy a ayudar en la respuesta. Escojan, multiple choice. ¿Quién le causó la muerte a Jesús?
¿Quién puede causarle la muerte segunda a Jesús? A, los soldados romanos. B, los judíos. C, tú y yo. D, todos los anteriores. E, Dios el Padre. F, no sé la respuesta, G, no pregunte más. ¿Quién puede producirle la segunda muerte a Jesús? ¿Quién? ¿Nosotros? ¿Cualquiera de ustedes puede provocarle la muerte segunda a Jesús? ¿Quién de nosotros podía quitarle la vida a Jesús? ¿Quién era capaz de quitarle la vida a Cristo Jesús? El mismo Señor Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida. Dice, yo la puedo dar y yo mismo la puedo tomar. ¿Quién era el único que le podía producir muerte segunda a Jesús? No fuimos nosotros. Fue el Padre. ¿Se dan cuenta del dolor tan horrendo? A ver cómo leemos la Biblia. ¿Qué dice? Hace ratito tenemos el versículo y me parece que ni lo hemos mirado. ¿Qué dice Isaías 53:4? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado. Momento de subrayar, por herido de Dios y abatido. Herido de Dios y abatido. Herido de Dios y abatido. El que le quitó la vida en la cruz a Jesús fue su propio Padre, se la quitó. Le provocó la muerte segunda. ¿Por qué? Porque si Él muere en la cruz, ¿por qué muere? ¿Por nuestros pecados o no? ¿Sí o no? Muere por nuestros pecados, ¿ok? Entonces, ¿qué tipo de castigo sufre Jesús en la cruz? La copa de la ira de Dios. Toda la ira de Dios se derramó sobre Jesús. Por eso Jesús en la cruz, Dios mío, Él trataba de mirar a su Padre y su Padre había apartado el rostro de Él. Porque Jesús ahora tiene los pecados de toda la humanidad. Imagínense con mis pecados cuán horrendo se veía Jesús. Y ahora con los pecados de toda la humanidad. El Padre, quita su rostro del rostro de Jesús. En la cruz lo desampara totalmente. Pero qué fe de Jesús. Estábamos hablando de la fe de Jesús qué día. Aunque dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A ver, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo que por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Porque las rebeliones producen división entre mí y los hombres. ¿Qué esperas tú que haya entre nosotros dos? Si tú estás con el pecado de toda la humanidad, separación entre los dos. ¿Cómo puedo estar contigo? ¿Estamos entendiendo las cosas tan graves que están pasando aquí? ¿Entendemos cuán grave fue eso? Entonces aquí viene la pregunta para redimirnos un poquito nosotros. Lo que Jesús sufrió en la cruz, ¿qué fue? ¿Un crimen? ¿Un suicidio? ¿O un sacrificio? O sea que a Jesús no le cometieron un crimen realmente. Pues sí, humanamente le causaron un crimen, ¿sí? Humanamente, pero estamos hablando en términos teológicos, ¿sí? En términos de Dios. A Jesús nadie le quitó su vida, Él la dio. Él la dio. Y el Padre con dolor le causa la muerte a su Hijo. ¿Y cuál muerte le causa? La que merece nuestros pecados. Y no es cualquier muerte, es la muerte segunda, hermanos. ¿Saben cómo entendemos esto, hermanos? Jesús sufrió el tipo de muerte que iba a sufrir un personaje en las Sagradas Escrituras. No sé si lo tengo aquí, pero si no está aquí, no se preocupen, yo se lo voy a contar. Porque, ¿qué dice Romanos 15:4? Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Se acuerdan una vez un papá que no podía tener hijos y muy viejito recibió una promesa? Y le dijo, vas a tener un niño. Y cuando el niño nació, imagínense, la mamá viejita, que ya le había venido la menopausia. Y sin embargo tuvo un hijo después de que ya tenía la menopausia. Eso fue un milagro. ¿Y cómo se llamaba ese niño? Isaac. Isaac fue el hijo de la promesa. Isaac era el unigénito de su papá Abraham, ¿o no? Y un día Dios le dice a Abraham, ve y sacrifícame a tu único hijo en el monte que yo te mostraré.
¿Qué era lo que Abraham iba a hacer allá en el monte Moria? Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Ese papá, ¿ustedes creen que ese papá allá en el monte Moria estaba queriendo matar a su hijo? No. ¿Le dolía a Abraham eso o no le dolía? Y sale y decía, pero papi, tiene que ser que me muera. Mi hijo, no hay otra manera. Dios me dice que tú tienes que morir. No hay otra forma de salvar la humanidad. El padre Abraham está dispuesto a sacrificar su único hijo para satisfacer las demandas de Dios, de él mismo. Siglo después, pero qué lindo era. Aquel día cuando aquel papá iba a matar a su único hijo, hubo un cordero que lo reemplazó. Pero cuando miles de años después, otro papá en el monte del Gólgota, en el monte de la calavera, otro papá pone a su hijo sobre el altar de la cruz, no hubo mano que detuviera la mano de ese padre. Y ese padre amoroso ve morir a su único hijo en la cruz y no podía hacer nada para librarlo, porque si el padre hace algo, nos perdemos todos. ¿Usted sabe lo que es entregar a su propio hijo? Hermanos, mire, lo que pasó en el Calvario fue un sacrificio que no alcanzamos ni a entender. Pero yo le pido a mi Dios que lo entendamos esta noche, que sea un poquito. Un poquito. El que le quitó la vida a Jesús fue su propio Padre. Y no lo hizo con alevosía, ni con odio, sino con un dolor terrible, porque el único que le podía quitar la vida a Jesús era el Padre y no un soldado romano. Nadie tiene el poder para quitarle la vida a Cristo Jesús. Nadie, ni siquiera yo. Pero sí por mis culpas, por mis pecados. Pero obvio, por nuestros pecados, es lógico. Pero la justicia de Dios, ¿qué dice? El alma que pecare, morirá. ¿Cómo podía librarse Cristo? No se podía librar. Por eso un ángel no podía dar la vida por nosotros. Se necesitaba que alguien eterno diera su vida por pecados de tipo eterno. Hermanos, yo termino esta noche, yo sé que nos alargamos un poquito, ¿no? Pero vale la pena, ¿cierto? Yo termino esta noche diciéndoles, hoy Dios coloca delante de nosotros dos opciones. Querramos o no querramos, tenemos que tomar una decisión, una de las dos, esta noche. Escúchenme muy bien, mis amigos, mis amigas, escúchenme muy bien. El Señor te dice esta noche, escoge, ¿te mueres o te mueres? Dios dice, Melesio, escoge, ¿te mueres o te mueres? ¿Cuál escoges? ¿Cómo es eso? Y eso es real. Yo no estoy haciendo juego de palabras. Lo que le estoy diciendo es bíblico y real. Dios esta noche nos dice, o te mueres o te mueres. Nadie puede venir al cielo si no se muere o se muere. Y bueno, o te mueres en el lago de fuego o te mueres en el agua, que es un símbolo del bautismo. El bautismo es un símbolo del lago de fuego. El que es bautizado sufre la muerte segunda en el bautismo y no tiene que sufrirla más adelante. ¿Entendemos la importancia del bautismo o no? Porque el bautismo, ¿para qué es? ¿El bautismo es para perdón de pecados o no? Ok. Entonces el bautismo tiene el mismo nivel del agua de fuego. Si Dios te dice a ti, escoge dónde te quieres morir, en el lago de fuego, o que sería como vivir para morir, o si quieres escoger sufrir la muerte segunda en el bautisterio, allá te mueres para seguir viviendo. ¿En cuál de los dos vamos a escoger? A ver. ¿Dónde escoges tú morir? Hermano, lo que le estoy diciendo es bíblico. El bautismo es símbolo de la muerte segunda. ¿Dónde dice eso? Sí, Romanos 6. Mira lo que dice Romanos 6:3. ¿O es que acaso no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? ¿Cuál fue la muerte de Jesús? La muerte segunda. La gente que es bautizada sufre la muerte segunda. ¿Entendemos por qué no necesitamos perdernos? Porque la muerte que nos destruye para siempre es la muerte segunda.
Si yo soy bautizado, yo puedo ser salvo para siempre o no. Puedo tener mi salvación. Mire lo que dice Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo. O sea que miren qué amor de Dios. A su Hijo le hace beber la copa de la ira de vino y de fuego. Y a nosotros nos dice, ok, la única manera como ustedes pueden ser salvos es que sufran la muerte segunda. Y a ustedes se la voy a valer en un bautisterio. El que es inteligente, ¿qué dice? Mira, quieras o no quieras, te vas a tener que bautizar. Quieras o no quieras, escoge dónde te bautizas, en agua o en fuego. Pero no hay opción, en fuego o en agua. Y no es porque yo esté afanado por bautizarlos, no. Créanme que eso a mí, yo me preocupo es por mi Señor y mi vida y que yo me pueda salvar, pero la decisión es tuya o no. Si tú te bautizas, ese es tu problema o no es tu problema, allá tú. Aquí no se trata de que bautízate porque sí, no, es cada quien tiene que tomar su decisión y no por emociones. Estamos hablando aquí es por la razón, usando la razón. Mire lo que dice Marcos 16:16, el que creyere y fuera bautizado, ¿qué? Entonces, ¿es importante el bautismo o no? Sí, es muy importante porque tiene que ver con la salvación. Dice, pero el que no creyere, ok, no hay problema, será condenado. De todas maneras lo vamos a bautizar. ¿Dónde dice el Señor? En fuego. En el agua de fuego. Dice el Señor en Mateo 3, 8 al 12, a la verdad, yo os bautizo, dijo San Juan, en agua para arrepentimiento. Pero el que viene después de mí, cuyas sandalias no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Señor Jesús va a bautizar ¿en qué? En Espíritu Santo y en fuego. ¿Y qué es eso de fuego? Si usted ve en el siguiente versículo dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado ¿de dónde? En el fuego. ¿De qué fuego está hablando ahí? Está hablando del otro bautisterio, que es el de fuego, el del agua de fuego. Su aventador está en su mano, limpiará su era, allegará su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego inapagable. Está hablando del agua de fuego, del último. Por eso la invitación del Señor en esta noche, ¿cuál es? Arrepentíos y bauticémonos. Suframos la muerte segunda en un bautisterio. Pero si tú no quieres, allá tú es tu opción. Y no te estoy metiendo terrorismo ni presión. Esta es tu escogencia y Dios va a respetar tu decisión. Dice el Señor, arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo, ¿para qué? Para perdón de todos los pecados. Lo que Cristo hizo en la cruz se hace valedero en el bautismo. Si Cristo murió por mí en la cruz, ok, pero tú tienes que morir también. Y el Señor ha dicho que la manera en que uno muere es bautizándose. De nada sirve que Cristo haya muerto en la cruz si tú no te bautizas, no sirve. Por eso dice, bautizaos para perdón de vuestros pecados y para que recibáis el Espíritu Santo. Si hoy escuchas la voz del Señor, acéptala. No se trata de saber mucha Biblia, no se trata de saber mucha profecía, no se trata sino de saber una sola cosa. Cristo estuvo dispuesto a beber la copa de la ira de su Padre por mí. ¿Qué podría hacer yo por mi Jesús? Lo único que puedo hacer yo es darle mi vida, corresponderle a ese amor tan grande que Él tuvo. Yo quiero saber, ¿cuántos de los que estamos aquí ya fuimos bautizados? Ya siendo jóvenes o adultos nos pedimos, ¿cuántos de los que estamos aquí un día nosotros mismos dijimos, mire, yo creo en Jesús, yo quiero entregarle mi vida al Señor y pido ser bautizado? ¿Cuántos aquí hicimos eso? Yo quiero ver los que se pongan de pie. Los que dijeron, mire, yo me quiero bautizar y creo en Jesucristo, me arrepiento de mis pecados, siendo usted ya una persona grande, usted pidió ser bautizado, creyendo en el Señor Jesucristo. Amén. Prácticamente que es casi todos los que estamos aquí, pues eso me alegra. Pero aún así es posible que alguno no haya hecho eso en su vida. Y esta noche quisiera decir
por favor oren por mí porque me gustaría prepararme para dar ese paso. Quisiera aprender un poco más. Entiendo que Jesús murió por mí y entiendo que debo ser bautizado, pero tengo que estudiar un poco más, tengo que prepararme quizás. ¿Hay alguna persona que levantando su mano quisiera decir eso? Hay por lo menos una persona. Bueno, gloria al Señor que estamos entre toda la gente que cree. Y eso está bueno. Vamos a orar, hermanos. De todas maneras, si alguno de ustedes quiere, quizás yo entiendo que algunos por un poco de temor, un poco de pena les da, no quieren hacerlo públicamente. Nosotros vamos a estar dispuestos para en cualquier momento a la salida o en los próximos días que estemos viniendo a este lugar, pueden hablar con este servidor. O a la persona que le ha invitado, dígale, mire, yo quiero hablar con el pastor o con alguno de los líderes de la iglesia porque yo quiero recibir estudios y me gustaría conocer un poco más y me gustaría definitivamente unirme al pueblo de Dios y ser salvo. Entonces hágalo después de esta reunión o en las próximas reuniones. Oremos. Señor, te agradecemos esta noche por ese mensaje maravilloso, que es aterrador el tema en sí, Señor. Es escalofriante saber lo que Jesús estuvo dispuesto a hacer y que inicialmente se rehusó a hacerlo. Sentía terror Jesús. El solo pensar que beber esa copa iba a causar una separación con su Padre fue algo que le hizo temblar y entristecerse aún hasta la muerte. Pero fue tanto su amor para con los que estamos acá, su amor para con nosotros, que aún sabiendo que se separaba de su Padre, y el Padre aún sabiendo que le causaría la muerte a su Hijo, ellos estuvieron dispuestos a este semejante sacrificio, lo más grande que ha ocurrido en toda la historia de la humanidad, el sacrificio de Jesús. Señor, que su sangre no se derrame en balde por nosotros, que los que estemos aquí no estemos pensando en comodidad, ni estemos pensando en conveniencias, ni estemos pensando en tradiciones, ni qué dirán. No, pensemos en esta hora que si Jesús no se avergonzó de ser clavado en una cruz por culpa de nosotros, que nosotros aquí no nos avergoncemos de dar testimonio de que creemos en Jesús y aceptamos a Jesús por causa de su amor. Bendícenos a todos, Señor. Danos un bautismo de tu Espíritu. Llévanos con bien a casa y permítenos regresar mañana para concluir esta serie de temas. Despídenos con tu bendición sacerdotal que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, Señor.